El día de hoy vamos a estar teniendo una plática con una persona al final del servicio, así que se va a poner bueno, ¿ok? Se va a poner interesante el día de hoy. Si yo te preguntara a ti el día de hoy, defíneme a un cristiano maduro y a un cristiano espiritual. Defíneme cómo lo ves, defíneme qué es para ti un cristiano, que es maduro y que es espiritual. Tal vez en el tiempo en que vivimos habría muchas definiciones de lo que es un cristiano. En ocasiones definiríamos a un cristiano por los dones que manifiesta y diríamos, este es un cristiano. Pero realmente cuando vemos la palabra de Dios, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es lo que se caracteriza, la raíz, el corazón de un verdadero cristiano? Y yo creo que lo que caracteriza a un verdadero cristiano, a alguien que dice soy un seguidor de Jesucristo y estoy conociéndole y estoy viviendo para Él, lo que caracteriza a un verdadero cristiano es la obediencia. La obediencia. Desde el principio lo ha sido y siempre lo será. Y si tú te das cuenta, Génesis comenzó con la importancia de que el hombre obedeciera a Dios. Tú miras el libro de Apocalipsis y termina precisamente enfatizando sobre haber obedecido la palabra de Dios. Entonces la obediencia es el corazón de lo que significa ser cristiano. El día de hoy hay muchos cristianos nominales. ¿Qué es un cristiano nominal? Un cristiano nominal es aquel que dice soy cristiano, pero no manifiesta absolutamente nada de lo que la palabra de Dios enseña. El día de hoy podemos hacer encuestas y decir soy cristiano, pero son personas que no vas a ver en ellos el fruto, no vas a ver en ellos la obediencia, no vas a ver en ellos el sometimiento a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando de un ejemplo de lo que significa obedecer a Dios. Pero lo que significa obedecer a Dios cuando es difícil obedecer. Y yo quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 11. Vamos a leer con cuidado lo que dice esta escritura. Esta escritura pasa en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo de hambre y un tiempo de sequía. ¿Ok? Había mucha hambre y había sequía. Tú y yo no entendemos realmente lo que es vivir con hambre y con sequía, ¿verdad que no? Nunca hemos vivido en un tiempo de hambre y de sequía. Nunca hemos vivido en un tiempo donde tenemos que guardar el agua porque si no, al día siguiente no vamos a tener para beber, o que tenemos que guardar un pedazo de pan porque el día de mañana no sabemos si vamos a comer. No sabemos lo que es el hambre y la sequía. Pero la historia ocurre en un tiempo donde hay hambre y donde hay mucha sequía. Y mira lo que pasa. Verso 8. Dice, vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate y ve a Sarepta que pertenece a Sidón y quédate allí. Porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Y él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que consigas un poco de agua y un vaso para que yo beba. Fíjate bien, en tiempo de sequía, Elías viene a una viuda y Dios le dice que le pida agua para que beba. Verso 11, cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Una viuda, en tiempos de sequía, en tiempos de hambre, está recogiendo leña para cocinar la harina, la última harina que tiene, para comerla ella y su hijo, y después simplemente
morir de hambre. Pero Dios manda a Elías, a esta viuda, a decirle: dame tu agua y dame tu pan. Es decir, Dios está llamando a esta viuda a obedecer en lo que en ese momento sería lo más difícil hacer para esta viuda. Porque era totalmente un acto de dependencia y de confianza en que si Dios le estaba pidiendo hacer algo, Dios conocía toda su situación. Y aquí está esta viuda a punto de darse a morir con su hijo, pero al mismo tiempo con un desafío de parte de Dios a obedecer en aquello que más le costaba hacer. Y creo que cada uno de los que estamos aquí va a haber momentos en nuestra vida cristiana donde Dios nos va a llamar a la obediencia y en ocasiones nos va a pedir lo que más nos cuesta. Es fácil obedecer en lo que no nos cuesta, es fácil obedecer en lo que se nos hace fácil obedecer, pero Dios, conociendo nuestros corazones y nuestra situación, va a haber momentos que nos va a llamar a dejar a lo que más estamos apegados, a rendir aquello que más dependemos y a obedecer a Dios en su totalidad. Era lo que estaba haciendo con esta mujer. Y Dios estaba probando el corazón de la viuda para ver si su corazón estaba dispuesto a confiar en Él. Dios siempre, siempre va a demandar obediencia de cada uno de nosotros. Un verdadero cristiano es aquel que camina con Dios por medio de la fe y en un momento de su caminar Dios le va a pedir: dame algo, rinde algo, obedece, haz lo que te mando. Va a haber algún momento en nuestra vida donde Dios nos va a llamar a obedecer en las áreas que más nos cuesta obedecer. Una ocasión nos cuenta la historia de Abraham, que caminó con Dios, el padre de la fe. Pero Abraham no llegó a ser padre de la fe si no hubiera sido probado con su fe. Dios le dijo a Abraham, en una ocasión le dijo: dame a tu hijo. Y lo que Dios le estaba diciendo: sacrifícame a tu hijo. Ahora, ¿por qué le estaba pidiendo Dios a este Abraham que sacrificara a su hijo? Ahora, sacrificar literalmente era llevarlo a un lugar y sacrificarlo. ¿Por qué? Porque el hijo de Abraham había ocupado el primer lugar en el corazón de Abraham. Y Dios, mirando eso, Dios dice: no puedo, Abraham, cumplir mi propósito en ti si tu primer amor es tu hijo. Necesito que yo sea lo más importante en tu vida, por lo tanto, sacrifica a tu hijo. Todos conocemos la historia. Cómo Abraham fue y llevó a su hijo a sacrificar, y en el momento que estaba a punto de sacrificarlo, Dios lo detuvo. Porque el propósito de Dios no era matar a Isaac. El propósito de Dios era cautivar y volver a ganar el corazón de Abraham para sí mismo. Cuando Dios ve el corazón de Abraham dispuesto a sacrificar aquello que más amaba, Dios le dice: no mates al muchacho. Dios se proveyó y Dios le dijo a Abraham: por cuanto me has obedecido y no rehusases a tu único hijo, yo te voy a bendecir. Y eso es de lo que vamos a estar hablando. Que cuando Dios nos pide obedecer en las áreas más difíciles de nuestra vida, no es para hacernos la vida difícil, es para bendecir nuestra vida, es para hacernos bien, para prosperarnos. Entonces, vemos que a través de la historia, cada vez que Dios llamaba a una persona a caminar en fe, una de las características es que Dios los llama a obedecer. A Moisés lo llamó a dejar la gloria de Egipto. Jesús, una ocasión se encontró con un joven rico y le dijo: ¿me quieres seguir? Da todas tus riquezas y sígueme. Y dice la palabra de Dios que el hombre rico dijo: no, porque son muchas riquezas las que tengo. Y entonces decidió no obedecer a Jesús y nunca más sabemos lo que pasó con el hombre rico. Pero la verdadera obediencia en cada cristiano se verá cuando Dios nos pide dejar lo que más nos cuesta para poder agradarle a Él. Tal vez Dios
te esté llamando a obedecer en una área de la pureza sexual. Tal vez como hombre has estado esclavizándote a la pornografía y constantemente estás en la pornografía, y el día de hoy es fácil abrir el internet y tener acceso a la pornografía, una mirada, 2 miradas, y tú sabes que estás pecando contra Dios. Y Dios te está diciendo, rinde eso que estás haciendo, porque yo quiero traer a tu vida sanidad. Y te cuesta, como joven, como hombre, dices, no puedo hacer esto, pero dice Dios, precisamente lo que más te cuesta es lo que estoy pidiendo, tu obediencia, que me des la pureza sexual. O tal vez es en el matrimonio. Tal vez hay una área en tu matrimonio que Dios está llamando y te está desafiando a obedecer. Y tú dices, que me cuesta, dice Dios, sí, pero necesito ver tu obediencia. Y una vez que tú te sometas a mis preceptos y me obedezcas, dice Dios, yo me encargaré de bendecir tu vida. Posiblemente es en el área de las finanzas. Dios te ha estado llamando a obedecer en el área de tus diezmos y de tus ofrendas, y no lo has hecho. ¿Por qué? Porque dices, me cuesta, y dice Dios, es precisamente en esa área donde yo quiero probar tu corazón, y que entiendas que todo lo que tienes es mío, Dios hablando, y que lo que yo te doy es para que lo uses también para el engrandecimiento de mi reino. Entonces, son áreas en que Dios nos llama a obedecer. Y va a haber momentos en que obedecer a Dios cuesta. Es por eso que un verdadero cristiano, tú lo vas a ver cuando ese cristiano te muestra que en su vida ha habido lágrimas, ha habido dolor por obedecer a Dios, pero que al final dijo, porque sé quién es Dios en mi vida, estoy dispuesto a obedecer. Oh, cuántas ocasiones a mí Dios me ha tenido que llamar a la obediencia. Y cuántas ocasiones he tenido que pasar por una lucha de obedecer a Dios, pero gracias a Dios que me ha ayudado a tomar la decisión de decir, aun cuando me duele, tengo que obedecer lo que Dios me dice. Versículos 12 y 15, fíjate bien lo que dice. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Ahora fíjate bien, esto parece egoísta de parte de Elías, porque la mujer le está diciendo, no tengo pan, y estoy a punto de dar mi último pan para que lo comamos, y tú me estás pidiendo que te comparta mi pan. Y no solamente eso, sino que dice Elías, primero dámelo a mí y luego come tú y tu hijo. Pero mira lo que sigue diciendo. Porque así dice el Señor. Aquí es lo importante. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces, ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. Un milagro. Ocurrió un milagro ahí, porque comenzó a haber provisión para la viuda, pero fue un milagro. Un milagro como un resultado de una obediencia a lo que más le costaba obedecer. Es por eso que yo creo que cuando Dios nos llama a obedecer en cierta área de nuestras vidas, y que sabe Dios que nos cuesta, Dios no nos pide obediencia para arruinarnos, Dios nos pide obediencia para bendecirnos. Él quiere bendecir nuestras vidas. Entonces, hoy quiero hablar sobre la obediencia, y vamos a estar hablando sobre las próximas semanas,
sobre la importancia de obedecer a Dios con nuestras finanzas. Y yo quiero que vayas conmigo a Malaquías capítulo 3, verso 7. Malaquías 3, 7 al 12 dice lo siguiente, dice: desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos. Fíjate bien, aquí lo que Dios está hablando con el pueblo es de que se han apartado de sus estatutos y no lo han guardado. Luego Dios dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen: ¿cómo hemos de volvernos? Y luego verso 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han estado robando. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ahora fíjate bien, el pueblo estaba en desobediencia en una área y estaba desobedeciendo en el área de las finanzas. Podemos entrar en un debate teológico en los que dicen: el diezmo ya no es para hoy, porque el diezmo era bajo la ley. Y yo les pudiera decir, pienso que al leer yo la Biblia, el diezmo nunca fue parte de la ley. El diezmo fue antes de la ley. El diezmo fue desde mucho antes que la ley existiera, y en el Nuevo Testamento se sigue hablando aún del diezmo. Pero supongamos que no crees en el diezmo, pero la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla sobre la importancia de cada semana apartar de acuerdo a lo que hemos prosperado, y de acuerdo a lo que hemos prosperado tenemos que dar para que la iglesia pueda cumplir con su propósito. Y esto es, fíjate bien, un mandamiento de Dios, no es un mandato de hombre, es un mandamiento de Dios. Dios dice: aquellos que somos seguidores de Jesucristo, cada semana tienen que apartar algo, porque es una manera de poner a Dios en primer lugar. Ahora, si no me crees, déjate leo algunas escrituras y apúntalas. Pero fíjate, Éxodo 22, 29 dice lo siguiente: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Ahora, en ese tiempo, los que trabajaban en el campo, ellos tenían que traer, cada semana, tenían que traer sus primicias, y cada semana tenían que traer lo primero de la cosecha. Era una manera de honrar a Dios. Era una manera de poner a Dios en primer lugar. ¿Cómo trabaja esto el día de hoy? Bueno, mira, desde que yo tengo memoria en mi matrimonio, una de las cosas que hemos hecho, cuando nosotros recibimos una entrada, lo primero que hacemos es ponemos el 10% aparte. Cada semana, y simplemente lo traemos para el servicio de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Ahora, independientemente si nos está yendo bien o mal, nunca hemos dejado de apartar lo que le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Es un mandamiento. Aquellos que somos seguidores de Jesucristo, entendemos que Dios nos manda a obedecer en el área de las finanzas. Luego Éxodo 23, 19 dice: las primicias de los primeros frutos traerás a la casa de Jehová tu Dios. Una vez más, tenemos que traer a Dios los primeros frutos de lo que recibimos. Luego Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán de abundancia. ¿Te das cuenta? Traer los diezmos delante de Dios es cuestión de obediencia. Ahora tú dices: ¿pero qué Dios no se da cuenta que estoy en ruinas? ¿Que Dios no se da cuenta que me va mal económicamente? ¿Que Dios no se da cuenta que tengo muchas cosas que pagar y que me tengo que administrar? Dice Dios: yo sé dónde te encuentras. Y Dios te pide obediencia no para arruinarte más, sino para bendecirte. Ahora, seguimos leyendo, ¿ok? Si sigues leyendo conmigo, verso 9 al 10 al 12, de ahí de Malaquías, dice lo siguiente, dice: con maldición
están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. La única escritura que Dios nos pide ponerle a prueba a Dios es aquí. La única escritura donde dice Dios, pónganme a prueba, traigan los diezmos y vean si yo no voy a bendecir sus vidas y derramaré de bendiciones sobre ustedes, dice Dios, pónganme a prueba. Pero si no, dice Dios, estarán bajo maldición. Ahora, Dios no maldice, pero nuestra desobediencia es la que abre la puerta a la maldición. ¿Sí? Dios no maldice, Dios siempre está buscando bendecir nuestra vida. Pero cuando nosotros decidimos no obedecer en cualquier área de nuestra vida, siempre hay maldición. Ahora, la maldición, mucha gente han pasado por momentos económicos difíciles y a veces han venido a mí y me dicen, pastor, ore por mí. Ore para que se vaya esta maldición en mi vida financiera. Y lo primero que yo les digo, ¿cómo está tu área de fidelidad a Dios? Porque en la Biblia no hay ningún ejemplo bíblico de que debemos de orar por las finanzas para que te vaya bien. No hay ningún ejemplo bíblico. En la Biblia lo único que hay, dice Dios, si tú eres fiel, dice Dios, yo te voy a bendecir. No es la oración del pastor, de un hermano, dice Dios, no, tú sé fiel, trae los diezmos al alfolí, dice Dios, y luego yo te voy a bendecir. Ahora, el día de hoy y las próximas 3 semanas estaremos hablando con personas prácticas, gente que están entre nosotros, que han aprendido en esta área, que están aprendiendo en esta área. Pero si me ayudan a traer los banquitos, los jóvenes, Denny, si me ayudas a traer los banquitos, por favor. Y si Gama, si quieres pasar, por favor. Hoy quiero tener una plática, si me ayudan a traer un micrófono. Hoy quiero tener una conversación con Gama. Creo que este micrófono sirve, Gama. Me siento. Gracias. Ay, se siente raro estar acá enfrente. Se siente raro, ¿verdad? Sí. Gracias por aceptar platicar con nosotros, Gama. He tenido pláticas contigo, en ocasiones nos hemos sentado a hablar sobre lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero una cosa que yo he notado, Gama, en este último año, es que eres un joven que tienes 20 años, y una de las cosas que estoy viendo es que tú eres una de las personas que estás aprendiendo a diezmar y que estás aprendiendo a ser fiel con tus finanzas a Dios. Y hoy quiero hacerte unas preguntas, y la primera es, ¿qué es lo que te llevó a ti? Porque yo nunca te he forzado a hacer esto, pero ¿qué es lo que te llevó a ti a obedecer a Dios en esta área? Bueno, yo siento que fue como un proceso, porque siento que antes yo no diezmaba más porque yo sentía que yo no ganaba lo suficiente. Yo dije, no, pues yo quería divertirme, quería salir con mis amigos, y yo no le tomaba mucha importancia a lo que era el área de las finanzas antes, pero fue un tiempo y a veces yo platicaba con mi papá y él me decía, hey, ya tienes que empezar a diezmar, tienes que, como tú dijiste, es obedecer la palabra. Y no fue hasta que, no sé, fue algo que cambió en mi mente. Yo siento que yo quería que Dios me diera más. Yo quería, si tú hablas conmigo y tú sabes cuáles son mis planes, yo he platicado con personas, ustedes saben que yo quiero empezar mis negocios, quiero hacer todo esto,
Y bueno, ahorita yo no veo nada, veo muy poco. Yo digo, pero Dios, ¿cómo puedo llegar ahí yo? Y me puse a meditar y me llegó esta palabra que mi mamá me había dicho hace mucho tiempo. Es Mateo 25, verso 23, dice: su Señor le dijo, bien, bueno siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entran en el gozo de tu Señor. Y esa palabra me tocó el corazón y desde ese entonces es cuando yo empecé a diezmar, porque yo dije, tengo que empezar desde lo poco. ¿Cómo yo le voy a pedir a Dios más si ni yo estoy siendo fiel a su palabra? Y eso fue lo que me trajo a obedecer, pues, esa palabra. Claro. Recuerdo que mi primer desafío a dar y a ser fiel con Dios en los diezmos, yo tenía como 21 años. Y uno como joven tiene muchos sueños y quiere hacer muchas cosas, a veces a la manera como el mundo o a veces a nuestra propia manera. Pero nos damos cuenta que una de las primeras cosas que Dios nos pide para ser bendecidos en el área de las finanzas es precisamente ser gente que damos. Una de las marcas del cristianismo es la generosidad. Pero tú acabas de decir que fue un proceso, como creo que ha sido un proceso en cada persona. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué batalla encontraste antes de obedecer? Yo siento que fue eso, algo dentro de mí que no sentía, que cuando uno da, a veces como que está perdiendo algo. Tú dices, gano tanto, pero tengo que dar todo esto, ¿no? Y yo siento que en eso me di cuenta que lo que yo estoy ganando ahorita no es porque Dios me lo ha dado. Él me ha dado el empleo que yo tengo ahorita, Él me ha dado la fuerza para hacerlo, para trabajar, porque hay gente que no puede trabajar, hay gente que hasta batalla para encontrar trabajo, pero Dios me ha bendecido mi vida y me ha dado el trabajo que tengo ahorita, y yo sé que Él seguirá bendiciendo mi vida con que yo siga obedeciendo su palabra. Al final, cuando viene el año y a veces hay el reporte para reportarlo a los taxas, al IRS, y a veces damos la hojita, me imagino que muchas personas dicen, di tanto, todo lo que pude haber hecho, me hubiera podido haber comprado esto y el otro y el otro. Pero creo que cuando Dios comienza a revelarse en nuestras vidas, entendemos que obedecer a Dios trae mayores beneficios que no obedecer a Dios. Y no nomás, pero yo siento que a la misma vez Él te bendice, a veces no a veces en las finanzas no es que vas a ver el dinero que te viene, que tú estás dando, pero a veces trae gente a tu vida, trae oportunidades, abre puertas, y es lo que yo estoy notando ahorita en mi vida, que Dios está como que Él poco a poco me está bendiciendo mi vida de maneras diferentes. Claro. Es que es una ley que lo que sembramos cosechamos, y es bien específico la palabra de Dios cuando habla de finanzas, que lo que sembramos vamos a cosechar. No damos con la motivación de recibir de parte de Dios riquezas, damos por adoración, pero Dios nunca se queda con nada. Dios siempre nos va a bendecir, y en ocasiones viene de maneras diferentes la bendición de Dios, ¿no? Viene con oportunidades, con personas, en ocasiones viene con aumentos en las finanzas, pero la bendición de Dios siempre viene de maneras diferentes, pero la motivación siempre es, te doy porque sé que lo que tengo es tuyo. Tú me has dado el trabajo, me has dado las fuerzas. ¿Y por qué crees, Gama, que es importante la generosidad en la iglesia? Yo siento que cuando uno es generoso en la iglesia, empieza a crear un ambiente de generosidad, y es entonces cuando tú empiezas a ver que la iglesia va a florecer, como tú estabas diciendo, que Dios nos dice a diezmar para que la iglesia pueda hacer su obra. Y yo siento que si yo puedo empezar ahorita, si yo puedo hacerlo, yo sé que ustedes lo pueden hacer también.
Y yo sé que si todos empezamos a hacer ese cambio en nuestros corazones, empezamos a obedecer a Dios, empezaremos a ver muchas cosas que van a empezar a florecer. Dios va a empezar a bendecir las vidas de cada uno de nosotros y aún de la iglesia, del pastor, de todos. Yo creo que es por eso que tenemos que hacerlo. ¿Tú piensas que en ocasiones cuando la gente no es generosa detiene que Dios bendiga una congregación? Cuando la gente no está practicando la generosidad, es en ocasiones por eso que una congregación no florece, como lo acabas de decir. Yo creo que sí, a veces puede ser una de las razones. Claro. Qué importante, ¿verdad?, es practicar la generosidad. Y creo que muchos de nosotros practicamos generosidad y decimos, es que yo doy mi generosidad en cualquier otro lado. Pero creo que cuando somos seguidores de Jesucristo, Dios nos llama a la generosidad, a la iglesia, especialmente el lugar donde Dios nos ha plantado, porque es aquí en donde se está haciendo y se está predicando el Evangelio, es en donde vamos a poder como iglesia cumplir con el plan de Dios. Entonces, qué importante, Gama, porque te quería invitar, porque en ocasiones pensamos, tú lo acabas de decir, en ocasiones pensamos, el dar es para los que pueden dar, pero la verdad es que el dar es para los generosos. La historia que estábamos leyendo, Dios no envió a Elías a una persona pudiente, mandó a una persona que no tenía, pero la desafió a creer, y fue como Dios pudo bendecir su vida. También otra historia es la de la señora, la mujer que nomás tenía una moneda, pero ella dio todo lo que ella tenía, y ahí Dios vio su corazón, y el que dio más, aunque él tenía más y él dio más, eso no bendice a una iglesia, porque él lo dio por orgullo, no lo dio lo que le sobraba. Sí, exactamente. Y yo siento que en eso, aun lo poco que tienes, puedes bendecir a una iglesia más que si ganas más y das más. Claro. Ese también es un punto también. Si tú sientes que no puedes, no tienes mucho que dar, Dios no nos pide a dar demasiadas cantidades, pero Él ve nuestro corazón. Ahí esa es la clave, nuestro corazón. Claro, que de acuerdo a nuestra prosperidad, Dios dice tenemos que dar, ¿no? Los fariseos traían riquezas, pero traían de lo que les sobraba. Sí. La viuda dice, dio todo lo que tenía, todo lo que tenía lo dio. Y creo que es ahí donde ve Dios nuestro corazón, ¿no? Que dar siempre va a ser un sacrificio, en ocasiones a dar, de lo que en ocasiones pensamos que no tenemos, pero dice Dios, sacrifícame lo poco que tengas, y Él se hará cargo de nuestras vidas. Pero Gama, qué gozo poder sentarme contigo y pueden escuchar el corazón de Gama, de un joven, ¿verdad que sí? No es solamente un joven que dice estoy dando para quedar bien, sino estoy dando porque Dios cautivó mi corazón, ¿no? Dios está cautivando mi corazón. Y hace poco tenía una conversación y salió esta plática. Sí. Estábamos en Barnes & Noble, estábamos platicando y salió la plática sobre cómo Dios está llamando a la generosidad. Y agradezco mucho esto, Gama, y sé que estás comenzando con buenos fundamentos en la vida. La generosidad es importante en la vida, y sé que teniendo buenos fundamentos, el edificio que viene por encima, Dios lo puede construir muy grande, pero primero son los fundamentos. Así que le podemos dar un fuerte aplauso a Gama. Gracias, Gama. Y próximas semanas estaremos llamando a más personas que de veras que a veces pensamos, ¿cómo es posible que yo pueda dar si no tengo? Pero estaremos enseñándote que no se trata si tienes, se trata de cuando Dios nos ha revelado quién es Él y simplemente respondemos hacia la generosidad. Vamos a hablar sobre gente que han tenido batallas para dar también, porque en ocasiones no ha sido fácil. Todos hemos pasado por batallas para dar, preguntas y de repente decimos, pero es que falta de confianza, temor, pero vamos a ver cómo gente lo han procesado, cómo Dios ha trabajado con ellos. Así que vamos a ponernos de pie. Señor, gracias porque siempre tú nos hablas de una u otra manera
a obedecer. Tú sabes, Señor, que tu iglesia, Señor, necesita la generosidad de tu pueblo. Pero yo te pido que seas tú el que hables, sé tú el que desafíes, sé tú, Señor, el que trates con cada persona. Llévalos a la obediencia, aun cuando sea difícil. Ayúdales a confiar y a entender que tú eres el que da todas las cosas y que en ti estamos seguros, Señor. Padre, gracias porque tú eres un Dios generoso que nos has dado todo y dices a tu Hijo para darnos salvación. Por eso te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús.